Hola, Lina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está Raciel? Buenas noches. Bien, acá con un poco de calor, pero ya estamos. Igualmente, acá en lado de la costa, acá en Colima, estamos igual con el calor. Sí, hace un buen, justo en esta temporada. Exacto. Vale, ¿qué dices si iniciamos con la entrevista que tenemos planeado para el día de hoy? Adelante, después de estas fallas técnicas, estaría agradecido que iniciemos. Y también comentarte que esta ha de ser mi cuarta entrevista por Instagram, entonces también la verdad que es algo novedoso aquí el poderse conectar, enviar la solicitud y todo esto. Es algo que para mí eso sí se me conflictúa. Sí, siempre hay fallos técnicos en las transmisiones, pero ya después de arreglarlos, vamos a iniciar con la estructura. Antes de iniciar con la primera pregunta, la lista una presentación, link, su nombre completo, cuántos años tiene, de dónde es y cuál es su área de enfoque, así de manera general. Sí. Soy Edgar Iván Hernández Sánchez. La mayoría de todos mis colegas me llaman Ed Iván por la unión de Edgar Iván. Y pues en esta parte tengo 32 años. Soy originario del estado de Zacatecas. Estoy residiendo aquí en Colima ya 11 años. Y también pues por la parte de la oportunidad de trabajar, de abrirme un poquito de campo clínico. Y pues es costa y también me gustó mucho la biodiversidad de aquí, que hay mucho clima, aquí está la playa, un volcán cerca, mucho río, entonces eso es lo que me llamó. No desprecio mi estado de frío de Zacatecas, pero la verdad en esta parte del tema acuático, pues sí cambia mucho hasta conforme a la aceptación de las personas para estar en el medio acuático. Sí, justo su enfoque, ¿no? Y también se me hizo interesante su perfil. Justo lo conocí hace unas transmisiones con mi colega Jorge. Y pues al rato vamos a comentar de esta área de rehabilitación. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría saber cómo es que llegó a estudiar fisioterapia. Lee, ¿cómo fue su acercamiento? De primera fueron muchos, podría decir que buenas y malas decisiones, Ujú. porque soy ese compendio de varias profesiones a la vez, porque me metí a estudiar primero QFB y después enfermería y después, ahora sí que medicina. Ujú. Y al final terminé en fisioterapia, pero en fisioterapia terminé como un nivel PAF, que en esta parte de su reboe, pues es como técnico superior universitario. Entonces, me tocó vivir esa parte de la vivencia, de cómo se veía el panorama del fisio desde un nivel técnico y después desde el nivel licenciatura, el cambio y el auge que dio para mis competencias y habilidades. Y pues ese crecimiento exponencial en la carrera, porque también me tocó verlo en mi estado, ya cuando yo después terminé aquí, me tocó regresar a mi estado y trabajar en DIF Zacatecas y ver la creciente de escuelas privadas y públicas en esta vertiente, pero también en la denominación, porque precisamente posterior a estos temas, ojalá y podamos hablar un poquito de mi obra literaria, que vamos a estar ahí en coautor con otro colega de Puebla, de un libro de introducción a la fisioterapia en México, y hablamos muchísimo de estas denominaciones que existen y que van a existir por mucho tiempo en la parte de terapeuta físico y rehabilitación, licenciado en fisioterapia y rehabilitación, licenciado en fisioterapia, que es la que mayor rige, entonces pues me tocó ser licenciado en fisioterapia, me tocó llegar al estado de Colima, te digo, en esa creciente de una universidad a nivel técnico, y después ya la parte de la licenciatura, que obviamente en el crecimiento profesional fue muy acertado el terminarla, puesto que sabemos que el regresarme a la licenciatura, por ejemplo, regresarme a mi estado por allá, lo que fue el proceder de esta carrera, pues obviamente sus planes educativos son totalmente diferentes y eso yo creo que te tocó a ti, a mí, a otro colega Jorge, que somos totalmente de generaciones diferentes
y yo creo que es importante que cada uno que estamos aquí conectados, el comentar cómo fue esa experiencia, cómo fue ese acercamiento a la carrera. Para mí fue un desconocimiento total, fue algo que yo escogí para atender a pacientes, solamente eso es lo que de primera mano quería, por eso es que traslapé muchas carreras y eso de probar varias carreras fue algo que me llevó a escoger la mejor. Siento que fue algo que me pulió precisamente para hacer lo novedoso, precisamente algo que no se escuchaba tanto en ese tiempo. Y te comento en ese tiempo porque yo vi que Zacatecas tardó un poquito más que el estado de Colima, puesto que estamos más cerca, por ejemplo, aquí de Jalisco, de Guadalajara, o de Ciudad de México, de Michoacán. Pero yo siento que en ese contexto demográfico hay muchísima variante dentro de lo que es nuestro perfil, porque cada estado hemos estado viviendo en una burbuja de profesionalización. Yo creo que la mayoría de tus entrevistas, que me choteé algunas para ver cómo era la dinámica, pero en ese contexto la mayoría sí tenemos una distorsión segregada de lo que es la profesión y de lo que a futuro puede dar. Entonces, es importante que el acercamiento que recomendamos a las nuevas generaciones, precisamente en esta obra literaria, que ojalá más adelante podamos hablar de ella aquí al público, pues esté interesada en visualizar sus planes académicos y lo que le puede ofrecer a futuro, porque muchísimos de nosotros salimos en un contexto, pues, totalmente desconfiado de nuestras capacidades, con un proceso laboral deficiente y con una delimitación de capacidad en comunicación y de hecho colaboración en equipo, como lo hacemos ahora ya en lo virtual, ¿no? Que fue un parteaguas el hacer este tipo de entrevistas, por ejemplo, tu trabajo que es impecable, y hacer podcast y hacer trabajo en equipo y colaborativo y escuchar a los demás profesionales. Si te fijas, todas las entrevistas aportan algo, pero son muy diferentes en su perfil. Entonces, el acercamiento para mí a esta universidad, pues precisamente fue un cambio pues tremendo del área de ciencias de la salud y algo novedoso que me llevó a explorarlo, ¿no? Me llevó a acrecentar, me llevó a poder desarrollar mis capacidades en lo que yo quería. Sí, concuerdo con usted, Lick, de esta diversidad, ¿no?, de títulos que se le da a al personal de rehabilitación física, porque pues yo soy licenciado en fisioterapia, he tenido invitados terapeutas físicos, licenciado en rehabilitación física, y también como surge esta duda, ¿no?, curiosidad por las personas civiles de qué es lo que realmente hacemos, cómo nos pueden clasificar, ¿no? Y es interesante sobre su llegada al área de fisioterapia porque fue como que experimentando diferentes enfoques del área, ¿no? Enfermería, medicina, y al final terminó en... Yo creo que en esta parte, en la dominación de cómo iba avanzando en las carreras, me daba de topes porque yo decía que podíamos ser expertos en lo que quisiésemos. Entonces, a la hora de estar en este espacio, ya cuando fue la parte de licenciatura, dije, voy a ser el mejor y voy a ser el mejor en esto. Entonces, hay que ser un propósito referente a tu calidad de educación y una vertiente a futuro, porque al final es una proyección. Todo lo que inviertes en educación precisamente es esta proyección del gremio y de lo grande que puede ser el poder ser especialista en cierta cosa, ¿no? En una práctica especial, como lo hay, como lo podemos generar nosotros. Sí, sin duda. Y la ventaja de ustedes es que tuvo como que esta experiencia, ¿no?, en diferentes áreas, desde enfermería, medicina, pasar por técnico. Y hago una analogía con compañeros que he tenido aquí en transmisiones que seleccionan la licenciatura por descarte, ¿no? No pasaron medicina, no pasaron odonto, no pasaron enfermería y se quedan con fisioterapia, ¿no?, como su última opción. Pero es bastante interesante tener como que estas perspectivas o ideas de diferentes áreas para complementarlas, ¿no? Ya comentó como que su acercamiento, su llegada a fisioterapia, pero me gustaría también comentar sobre el método de estudio, porque sé que muchas de las personas que ven o escuchan la transmisión después, pues son estudiantes, ¿no? También nos enfocamos a que pues tengan como esos tips, esos consejos en los primeros años. ¿Cómo le fue a usted en la licenciatura, en la técnica, Lick?
Desgraciadamente fue una complicación, porque a la parte de la universidad o de la institución en ese tiempo era también experimental, así como ha sido algunas primeras generaciones en las universidades. Y eso conlleva a que esa experimentación tengan deficiencia en su plan curricular y en su plan de docencia, ¿no? También, que es algo muy difícil de poder encontrar. Yo en mi proceso fui muy autodidacta, eso sí lo podemos decir, que fue muy autodidacta y que fue, pues ahora sí que muy renuente a poder tener aquel libro de agentes electrofísicos con una bibliografía muy antigua y a poderse discutir el por qué estábamos aprendiendo eso ya en este tiempo. Entonces, mucho de esto era de que los docentes replicaban esa fórmula y eso, a su vez, viéndonos desde esta parte de que yo iba a salir como esto, te limitaba mucho mi actuar. Entonces, mucho de esto fue más por mi parte de trabajo en equipo, con mi grupo, buscar ayuda externa y pues la verdad que sí, exigir a la universidad, en este caso, pues varios profesores, ahora amigos y colegas, se dieron a esta presión porque la verdad en la estrategia docencia no estaba funcionando porque la verdad muy deficiente. En este tiempo me tocó muchísima la deficiencia hasta en el plan, porque, por ejemplo, temas selectos, que era una unión de varios temas de interés que se iban al aficio, pero no lo veíamos dentro de la currícula. Entonces, esta parte daba deficiencia a lo que en realidad querían aportar en sus clases. Entonces, no del todo estaban mal, pero sí era una experimentación tremenda desde tiempos clínicos. Un marco de formación profesional en lo que era la fisioterapia y estábamos discutiendo para poder señalar unos antecedentes, un cambio generacional relativamente a nuestra práctica profesional en donde nosotros podríamos estar enfocando en la integración del aprendizaje y emplearlo a nuestro contexto dinámico, que era una población diferente a cada uno de nosotros, que situaciones o actividades teóricas o simulaciones y prácticas que también eran deficientes porque nosotros a la vez no teníamos tanto laboratorio, no teníamos los equipos necesarios o teníamos todavía aquel equipo de agentes electrofísicos que era todavía de perilla y que pues daba ahora sí que el cortocircuito y que no era como tan seguro el poder utilizarlo. Entonces, pues la verdad que en esa parte sí, sí fue mucho lo que fue más autodidacta. Es de señalar que ahora que soy docente, sí doy de topes porque estas nuevas generaciones ya no quieren, pues ahora sí como hacer esa batalla, ¿no? De poder hacer a lo mejor hasta un resumen de lo que es el tema, porque pues precisamente como se hizo de presentar algún examen, de presentar algún preproyecto o de hacer un buen tema de tesis. Entonces, esa deficiencia de lo que es la calidad de lo que se exige, precisamente delimita al docente también, ¿no? Y a lo que puedes exigirles para que estas generaciones puedan generar algo de interés en lo que es nuestra práctica diaria. Entonces, hay porque mucho de lo que nos tocó en el proceso de antaño, de poder tener de mano al paciente, en estas generaciones sí se delimita muchísimo y más fue que fue un puntapié, por ejemplo, la pandemia, que delimitaba mucho la práctica y nosotros somos precisamente de esa anamnesis, de esa atención integral, de esa reflexión, de esa atención primaria y eso, pues a la vez no se veía tan claro. O sea, de hecho, fueron generaciones que se dificultó muchísimo el aprendizaje, no en el teórico, sino que en el práctico. Entonces, ese reconocimiento de realizar una evaluación
con un juicio clínico se limita solamente al diálogo, a lo que estamos ahorita haciendo, ¿no? De que sí se tiene que hacer, sí es legal hacerlo, tienes que hacer su anamnesis, tu historia clínica, pero ya cuando llegas con el paciente relativamente estamos muy, muy deficientes. Entonces, eso fue lo que de primera mano, el ser la primera generación de técnico y después ser la primera generación en licenciado, pues sí denoté muchísimo el cambio, que aún así no ha cambiado tanto el sistema educativo y eso va mucho a que también salgan algunos oportunistas relativamente dando ese interés de capitalización. Yo siempre le digo a ese sentido de cursitis que se viene dando y que yo me he cuestionado cuándo es que se dejó de dar la materia de ejercicio terapéutico y ahora ya se vende certificación y curso, ¿no? Entonces, es ahí donde ya estas nuevas generaciones no distinguen precisamente que pasaron de noche toda la carrera y que ahora necesitan herramientas o necesitan un papel que avale sus conocimientos. Entonces, yo vengo a dialogar esta parte en la entrevista y pues, a darles este tipo de estrategias que sean autodidactas, que generen y que puedan, pues, así que compartirlo con todos nosotros, ¿no? Ujú. Súper buena explicación, ¿no? En cuanto a su fase universitaria y rescato dos puntos. Lo principal, ¿no? Ser autodidacta. Sé que pues algunos fisioterapeutas vienen de escuelas privadas donde pues con el hecho de pagar piensan que pues, se le da toda la información, pero no, ¿no? Creo que también debemos tener como que esa iniciativa de investigar, de cuestionar, ¿no? Lo que se da en la escuela. También yo tuve un periodo donde sí cambié la perspectiva, ¿no? De lo que realmente hacía un fisioterapeuta, porque creo que, no sé si en su universidad tenía el plan de estudios donde casi la primera mitad de la universidad era agentes físicos, evaluación, pero llega otra mitad donde pues ya estás en clínica, donde debes evaluar. Creo que ahí ya te surge la idea, ¿no? De que pues no solo son agentes físicos, sino pues es el movimiento, ¿no? Lo que caracteriza al área de rehabilitación física. Y también ese es el otro punto que quería recordar con usted y comentarlo un poquito más extenso sobre la docencia. Tal vez si hace unos años eran muy pocos fisioterapeutas que estaban en clínica y después se iban a dar clases, pero actualmente ya hay áreas de enfoque, hay diplomados, hay información, ¿no? Pero también se cuestiona mucho esto de tener la experiencia clínica y luego pasarlo a la docencia, ¿no? Es para resolver dudas. Y a mí me causó también como que esa intriga, ¿no? En la universidad de que profesores dieran 3, 4 o 5 materias y no complementaban bien, ¿no? Creo que todos tenemos como que esa fase de universitario, ¿no? Donde empezamos a cuestionar sobre el plan de estudios, la práctica clínica y me hizo recordar la universidad sobre estos puntos que acaba de comentar. Sí, yo creo que es un trauma compartido. Yo creo que es un trauma compartido porque yo creo que todos compartimos cierta situación personal y hasta de frustración en el contexto de nuestra carrera, porque es algo que desde ahí nace esa perspectiva. Entonces, en el libro comentábamos que desde ahí, desde la denominación, expresaba mucho de lo que podemos tener de deficiencia y cómo es que nosotros podemos llegar a ser docentes pues en primera investigando, porque mucho de esto va a la investigación y formación de futuros fisioterapeutas. Dices que vamos más a la especialización, pero en denominación de la misma, legalmente no hay una especialidad legítima en el Estado de México, en la parte de nuestra República Mexicana, de que se denomine y que tengan esas características legales, ¿no? Desde el prospecto de un caminar progresivo en las habilidades y competencias de la práctica de la fisioterapia. Entonces, este marco que se agrupa como algunas organizaciones gremiales, pues va más a la capitalización, como que estamos en esa época, porque yo creo que es necesaria cursarla para darse cuenta y regresar otra vez atrás. Es insólito de que haya muchísima oferta educativa, pero si ves hacia el marco de créditos o de valor curricular o hasta simple filtro de la SEP hacia este colegiado de gremio, pues mucho es deficiente, o sea, sí lo hay, pero es mucho deficiencia. Por eso
en el marco de nuestro seguimiento, yo escogí una maestría en Administración de Instituciones de Salud para mi crecimiento profesional y no escogí alguna en fisioterapia porque precisamente el hacer un posgrado, una maestría, te delimita en el campo laboral precisamente porque es un gremio que está exponencialmente creciendo, o sea, está tremendamente grande la parte de muchos agremiados en este sistema. Entonces, es ahí la competitividad de algunas competencias y habilidades que todavía no se determinan. ¿Y quién las va a hacer como válidas o quién las va a delimitar? Pues nosotros mismos, pero precisamente con una práctica ética, porque yo creo que ahorita quienes están conectados, como así como tenemos estos traumas que ya no queremos regresar a vivir y que si somos docentes queremos cambiarlos, pues también la implementación, ¿no? de estas prácticas, esta denominación del conocimiento, esta denominación de las capacidades, de las responsabilidades y autonomía de la profesión que se tiene que ejercer como propio, que se tiene que ejercer como una identidad propia que se está acrecentando con sus características y que también, por ejemplo, ahorita va mucho al oscuro del conocimiento, que si vemos a fulano de tal trabajar el expertise en cierta área, pues no se ve implicado si no ha publicado algo, es meramente un gurú. Entonces, estas funciones y estructuras y las actividades propias de la participación te dan un liderazgo con una deficiente práctica ética de lo que estás haciendo día a día. Entonces, yo siento que si tienes un poquito de decencia, delimitarías muchos tus actuares y colaborarías con demás colegas que quieren llegar a lo mismo. Es por eso que también, por ejemplo, adentrándonos al tema del agua, estamos creando un grupo de interés. Este grupo de interés en Fisioterapia Acuática México, pues se deriva de varios subgrupos que están adelante, ¿no? Por ejemplo, la Confederación Mundial de Fisioterapia o la WP o la Fisioterapia Mundial, como la conozcamos en nuestra denominación, pues ha tenido sus subgrupos internacionales, por ejemplo, la Organización Internacional de Fisioterapeutas Acuáticos y de ella, por ejemplo, colegiados a la MEFI, que si no eres colegiado, quien está viendo este video, pues la verdad, ¿qué estás haciendo, no? O sea, si no tenemos identidad y no somos colegiados, pues ahora sí que más tarde, porque como guerrero solitario, pues la verdad que no vamos a llegar tan lejos. Entonces, esa parte de AMEFI jala la IOAPT y esta IOAPT dice, haces un grupo en México y lo denominas para tus prácticas específicas. Y de hecho, consolidando el perfil del fisioterapeuta acuático en México es el grupo de interés en fisioterapia acuática. Entonces, somos este grupo o esta agrupación constituida de cierta organización como la Colegio de Fisioterapeutas y Terapeutas Físicos de México y también de ciertos individuos para influir en estas decisiones de los poderes públicos y en algunas demandas que precisamente nos ayuden a colaborar en la satisfacción de nuestros intereses, porque si no, podemos agregar algunas demandas propias en las políticas públicas, pero si somos más y organizados, podemos defender con mayor lógica lo que estamos diciendo. Entonces, yo creo que el momento donde tendremos que vivir el cursitis por todos lados, va a llegar una banderita por ahí que nos va a salvar y que vamos a estar jalando parejo, pero yo siento que nos hace falta muchísimo y yo creo que estamos más atrasados que Sudamérica en este contexto porque allá se ve bastante como obligación casi a salir egresado y te colegías y ya de ahí te subespecialista, entonces haces investigación y haces un gremio mayor y aquí no, aquí como que sales, pruebas de un curso, pruebas de otro, donde las materias fueron deficientes, nada más le pones curso de agentes electrofísicos y ya es el boom, curso de algunas otras alternativas y eso pues a veces delimita la discusión como esta, ¿no? Y que, por ejemplo, ahorita es una discusión muy rica, pero sí hay veces que el nivel de discusión amerita que estemos basados en la evidencia. Y pues si no vamos a estar hablando de algunos aspectos de investigación, pues la verdad que eso
da muchísima deficiencia porque al final se vienen las experiencias y se vienen algunos contextos irreales y pues es algo que ya no enriquece, es muy subjetivo. Entonces, siempre va a dar esos resultados de la misma interacción, de la variación de la fisioterapia y que estas áreas determinadas pues dan a conocer y a formar profesionales que den una identidad propia. Entonces, digo, una respuesta muy amplia, pero la verdad que sí, el delimitarlo a un contexto es muy, nos quedaríamos cortos, ¿no? Entonces, sí hay que ampliarla. Ujú. Sí, me agradó su explicación y cómo fue llevando el tema a la asociación, ¿no? de fisioterapia. Rescato que, pues, es cierto, ¿no? Que actualmente no hay especialización en fisioterapia. Siempre cuando me preguntan esto, ¿cuál es el grupo de pacientes que atiendes más? ¿Cuál es tu especialidad? Siempre respondo, ¿no? Que, pues, en fisioterapia hay áreas, ¿no? O enfoques específicos y que, pues, de ahí podemos delimitar, ¿no? El área de atención que brindamos. También otro punto que rescato es sobre los diplomados, los cursos, y hay un buen, ¿no? Creo que actualmente cada mes se ofertan promociones, cada vez hay más universidades que dan constancias, que dan certificados, pero pues me gustó una frase que dijo usted, ¿no? Que pues pasamos la universidad sin darnos cuenta de qué es lo que nos enseñaron, ¿no? Pues muchos de esos temas como dosificación del ejercicio, evaluación, se ofertan como cursos ya externos a la universidad y eso no debe ser, ¿no? Sería mejor tomar una maestría en cuanto a administración de hospitales, de centros de salud o maestrías en educación, ¿no? Que es lo fundamental ahora que pues muchos vicios se enfocan en dar clases, en dar su experiencia clínica, ¿no? Algo que también me surgió bastante interés ahora que comenta y pues sé que usted es coordinador de la asociación. Justo aquí en el estado, pues hay dos, ¿no? La Asociación Oaxaqueña de Fisioterapia y la Asociación de Terapia Física y Fisioterapia en Oaxaca. Y también es algo bueno, ¿no? Para los que escuchan, los que vean la transmisión, de que se acerquen a estas asociaciones para agremiarse o ser asociados, ¿no? Porque también ayuda al crecimiento, no solo en el estado, ¿no? Sino a nivel federal. Sí, ese mismo lenguaje que podríamos estar hablando entre colegas en vez de visualizar qué ventajas, porque este cambio generacional es una de dádivas, porque la mayoría quieren algo, o sea, siempre es como, ¿qué me vas a dar a cambio si te doy mi palabra, ¿no? Entonces, mucho de esta generación sí ha tenido un nivel deficiente de educación. Entonces, generemos el desarrollo de la fisioterapia en un marco territorial, que es algo muy importante porque de otra manera estamos navegando sin herramientas y yo creo que quien está luchando, es muy difícil llevar alguna coordinación, por ejemplo, en este caso, su servidor en la coordinación de investigación en el grupo de interés en fisioterapia acuática. Entonces, el poder tener ciertos parámetros de calidad en la investigación, en por así que la generación propia, porque en nuestras primeras jornadas el año pasado no tuvimos ninguna entrega de carteles o de preproyectos o proyectos o trabajos libres. Y en esta segunda se lanzó la convocatoria, esperemos con una apertura de más trabajos, de mayor, ahora sí que interés, de gestión de la misma investigación, pero hay veces que sí regresamos atrás y vemos en la parte universitaria que pues, nos faltó en primera la materia de bioética en la práctica clínica, ¿no? Porque yo creo que al ser éticos sabemos nuestras competencias y habilidades y lo que hace mi compañero. Y en segunda, la parte de la investigación, que a veces es de tiro el saber pasar por promedio, pero no hacer tesis, tesina, pues no te da herramientas para que al final salgas con esa hambre de hacerte preguntas sobre tu día a día y por qué estás aplicando lo que aplicas. Entonces, esto de llevar a cabo actividades e iniciativas a dar visualización y conocimiento de la profesión es muy necesario. ¿Y quién lo va a hacer? Las asociaciones. Sea lo que promueva, sea lo que active, pero que no sea un elefante más. Entonces, promueve el intercambio de conocimientos científicos y promueve las bases que justifiquen
una puesta en marcha del marco legal, que sea en Oaxaca, que sea en Colima, que sea en Zacatecas, que sea en toda la parte de la región. De hecho, de nuestras vocales, hay vocal región sur, centro y un servidor es región norte, aunque esté ahorita en el centro, pero eso nos ayuda muchísimo a que conozcamos a nuestros colegas y a nuestros, pues ahora sí que allegados a que quieran participar, porque al fin y al cabo es encaminarlos. Es algo que yo por tantos años tuve delimitado y por qué no ahora poder compartir el caminito ya hecho, pero que puedes llegar con mayor satisfacción a tus objetivos. Lick, muy buena, muy buenos temas que está expresando, ¿no? Y justo yo quisiera retomar un punto importante sobre la limitación de nuestro actuar. Y lo tenía en controversia hace un año porque pues surgió este enfoque, ¿no? De fisioterapia en el manejo de heridas, y luego surgió fisioterapia dermatofuncional y luego tuve la experiencia con un acercamiento de un enfermero especialista en heridas y estomas. Y entonces decía, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde un fisioterapeuta abarca con el tratamiento de heridas? Un fisioterapeuta dermatofuncional, ¿cómo es su actuar, no? Y es muy importante tener bien en claro, ¿no? ¿Cuáles son nuestras funciones? ¿En qué nos debemos enfocar? Porque si no, podemos abordar más, abarcamos otras áreas que no es de nuestra incumbencia, ¿no? Creo que es un punto importante y rescatable y hasta debatible, ¿no? Actualmente. Sí, desgraciadamente, muchas de las técnicas invasivas son ahora sí que muy satanizadas o como se dice, pues así, de lejitos, pero precisamente esa discusión de nuestro actuar clínico nos ayuda a colaborar con algunos otros profesionales y el tener algunas características similares desde la parte profesional, pero en el marco legal, precisamente, se estipulan ciertas competencias y habilidades en nuestra ética profesional. Entonces, por eso te comento, la parte de la materia de bioética en nuestra práctica profesional está delimitada porque al actuar mal, pues ellos saben que a lo mejor no va a haber alguna repercusión legal porque precisamente esa laguna tremenda está delimitada para poderla usurpar, violar, precisamente, ¿no? Entonces, si ellos se meten con un curso de fin de semana a hacer intervenciones de ese índole, pues la verdad, en primera mano, se tiene que tener esa conciencia limpia para poder parar y delimitar hasta dónde. Y en segunda, pues sí, hacerlo extensivo hacia su asociación, hacia su gremio, el interés del crecimiento en esta área, porque si lo van a hacer por la parte de mercado, están haciendo algo ilegal. Y pues hay que hacer la parte de información, ¿no? Esta divulgación propia de que son organizaciones a veces independientes como organizaciones o subgrupos que por el hecho de tener una identidad propia hablan de este interés y ahora, por ejemplo, vemos que hay congresos, hay jornadas recién de dermatofuncional y que están acrecentándose exponencialmente sin ver más allá de lo que es la desinformación colectiva, porque ahora pues ya vemos que si se hace viral cierta cosa, ya se hace como en discusión propia de un escándalo, ¿no? Precisamente de que ya se está haciendo invasión, de que ya está hasta ahí delimitado tu actuar. Entonces, yo creo que sí, en primera, hacer ese actuar profesional introspectivo y después sí invitar a los pacientes y a, por ejemplo, en este tipo de espacios, a que se denuncie precisamente si hay un actuar pues delictivo en ese sentido, porque yo creo que sí hay alguna vertiente colegiada que se pueda hacer para acrecentar esto. ¿Hay alguna declaración muy reciente de este año, precisamente de la Confederación Mundial, de la WP, donde hace ese hincapié que precisamente en algunas regiones, en la parte de Centro y Sudamérica, ya se está haciendo pues, algunas intervenciones no propias de la fisioterapia, pero eso va a hacer que cada marco territorial delimite los actuales. Entonces, hace falta que este gremio, por ejemplo, en Oaxaca, si fuese un problema el que este tipo de actividades se estén realizando,
pues delimitarlas de cierta manera, ¿no? O hacer algo para que esto se pueda modificar a favor o en contra. Entonces, toda esta parte que tiene un área de interés específica que promueva un avance en la fisioterapia y que haga un intercambio de conocimiento científico en un campo específico, se tiene que hablar, porque de otra manera es un mercado que puede estar distorsionado y que puede estar manipulado desde el concepto propio de su inicio. Entonces, sí es algo que hasta nosotros que estamos ya en una actualización constante nos causa conflicto, porque a veces es como casi que salió junto contigo en tu generación, y entonces dices, él no sería capaz, pero lo ves publicando cosas que pues pasan de nuestras manos, ¿no? Entonces, sí es a veces que muy difícil hacer esa comparativa, porque pues también quién eres tú si no eres una parte colegiada. Si eres tú solo, pues no puedes contra este mercado. Entonces, pues la verdad que sí es de discusión, y precisamente el marco territorial está abierto. La MEFI, por ejemplo, en su contexto regional está abierto, y por eso es que está acrecentándose el gremio. Si no hay una manera de discusión y que no podamos hablar del mismo lenguaje, nos vamos a sentir siempre agredidos. Entonces, pues es eso de mi parte. Sí, sin duda, ¿no? La influencia de la asociación, como reguladora de nuestro actuar. También algo importante que lo comentó hace rato y es la falta de investigación, ¿no? En cuanto al área, porque muchos artículos que leemos son del extranjero, tenemos muy poca información publicada a nivel nacional, ¿no? Y creo que eso también incentiva estar agremiado o asociado, ¿no? Que pues tengas puntos o temas específicos para abordar en cuanto a investigación. Y es cierto, ¿no? En la universidad como universitarios, te toca metodología de la investigación, te da sueño, no le pones atención, pero en verdad es bastante importante, y ya saliendo de la universidad, ¿no? Cuando ya tienes cierto tipo de pacientes, quieres investigar más, creo que es algo fundamental, y también sirve este tipo de dinámicas, ¿no? Dar esta información e incentivar a las nuevas generaciones que pues tomen un poquito más de importancia en cuanto a estas materias teóricas de la universidad y extrapolarlas a su práctica, ¿no? Sí, de recién fui invitado por la Asociación de Puebla, de Fisioterapeutas del Estado de Puebla, y estos crearon un curso taller para licenciados en fisioterapia, para lo que era por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, una discusión sobre los temas de tesis, o sea, cómo poder abordar los temas de tesis, porque es algo muy complicado en primera, porque pues la verdad a nivel licenciatura yo creo que voy más a que hagan una revisión sistemática y se las aprueben, a que hagan una experimentación al vacío. ¿Por qué? Porque esa misma desactualización de las materias, propiamente hablando de las materias, te llevan a una distorsión a tu tema práctico. Entonces, te vas a exponer a muchísimos factores. Una, en que está toda la revisión sistemática, a veces ya está digerida y reciente, extranjera obviamente, toda esa evidencia científica en paper, en revistas, ya los clasificas y tienes como 2, 3, 5 años atrás, pues, de buena calidad. Entonces, aquella el proceso personal o como prácticas o como herramientas personales que te las da la escuela precisamente para delegar muchísima de esa información y jalarla a tu investigación. Pero algunas preferencias del paciente en tu investigación pues te delimitan. Por ejemplo, en el tanque terapéutico podríamos tener muy buena experiencia de Brasil y ya traducirla acá al medio portuñol o español, y después llevarla a tus herramientas y dices, bueno, ya me siento capacitado, tengo competencias y habilidades y ahora me voy a la experimentación. Pero en las preferencias de mi paciente en Zacatecas, que es muy frío y que no les gusta el agua y que el agua pues, no es muy agradable de estar casi de diario allá, pues es muy difícil. A contexto de costa, donde el agua es muy agradable, donde el calor del agua siempre va a estar
termorregulada, donde hay más centros acuáticos, donde hay más albercas, donde hay más tanques terapéuticos, donde hay más cultura de balnearios, de aguas termales, etcétera. Entonces, situaciones de tres aspectos, más aquella situación clínica propia de esa población, porque ahora tienes que ser expertise en esa situación clínica, patológica, delimitada a cierto periodo de vida, delimitada a cierta población, entonces tienes que buscar tu N y estos recursos precisamente para que esa N se vaya a ese espacio y se atienda para hacer la experimentación. Entonces, a nivel licenciatura sales y te topas con eso. O sea, precisamente topas con una N deficiente, con una búsqueda inequívoca por la deficiencia de los propios recursos y abres Google, buscas el tema y los 3 primeros artículos en PDF los bajas. O sea, cuando sabes que hay muchísima clasificación de la información, cuando sabes muchísimo nivel de la evidencia, entonces esa práctica basada en la evidencia es una vil mentada, ¿no? Porque precisamente ese aprendizaje de cómo buscar artículos, tienes que saber conocer la base de datos, manejo de motores de búsqueda, la identidad y la calidad de las revistas, precisamente en sus cuartiles, en algunos otros filtros, precisamente de las citaciones, de qué otros medios de filtro puedes utilizar para esas revistas, porque no todo es pues mágico. Precisamente lo que pasa cuando publicamos alguna infografía de algún artículo que es el primero que nos sale y nos genera muchísima discusión porque sabemos que es benéfica para el agua. Nosotros aquí en la discusión me ha tocado en algunas entrevistas que me dicen es que el agua es benéfica, es muy relajante y te mejora la calidad de vida. Yo sí, pero ¿en qué evaluaste eso? O sea, ¿cuáles son tus estándares? ¿Cuáles son tus evaluaciones? ¿Cómo es que iniciaste? ¿Qué población fue? O sea, no podemos dar un factor como antes, no mágico, religioso, a cierta parte científica rigurosa. O sea, ya no estamos en estos tiempos. Entonces, aquellas revisiones de la práctica basada en la evidencia nos delimitan muchísimo desde la materia de base. Entonces, muchos de estos retos van a que tengamos investigación e información continua, pero que sí delimitemos muchísimo nuestro actuar y que seamos expertise en cierta área y que sepamos lo que estamos investigando, porque a veces también no sabemos, no conocemos ese nivel de evidencia, no sabemos a qué nivel de evidencia pertenece el estudio o no sabemos qué es una pirámide de evidencia, que ahorita estamos en ese nivel, a nivel nacional estamos en el gurú, estamos en lo que dice el experto. Precisamente no estamos en un nivel de discusión donde yo también siento ese mismo lenguaje y estamos discutiendo el tú a tú para una entrevista enriquecedora. Entonces, es algo que está de límite porque a veces no sabemos qué es una escala de Oxford, qué es una escala Pedro, qué indicativos necesarios tenemos para hacer ese artículo. Entonces, simplemente a veces me veo en los alumnos que no saben citar, ¿no? Entonces, hay ya muchos, ahora sí que hasta la inteligencia artificial te ayuda a hacer las citas, ¿no? Sí es algo que te pone a pensar dentro del sentido de que ya no hay una identidad de pensamiento propio y eso a veces también te lo delimitan mucho las carreras en cuestión de que no te hacen pensar desde un criterio personal, la utilidad de esta información, no solamente como calificación, sino precisamente como un nivel de calidad, de experimentación para tu comunidad, de generación de salud para tu comunidad, de auxilio, de salvamento para tu población de actuación, porque al final experimentas con ellos, pero no viste un marco ético, no hiciste un consentimiento informado, nunca supiste que a lo mejor era algo benéfico para ellos, nunca supiste a lo mejor que ellos eran hidrofóbicos y no les gustaba, por ejemplo, en mi caso, el agua. Entonces, si no tuvimos esos aspectos de base, no podemos experimentar con cualquier persona. Entonces, en la pirámide de evidencia, pues estamos ahora sí que en este nivel de gurú. Nos hace falta en la discusión de la información, porque sí se genera muchísima información
infografía, pero precisamente esta infografía tiene todo un sesgo personal. O sea, si a mí me genera el subir una infografía que la fisioterapia acuática es el top, pues la verdad que yo lo voy a compartir en todas mis redes sociales. Pero si obviamente dice que no es la panacea y que ahí viene por ahí la parte de la terapia virtual, pues ahora sí que ya ahí me entra de topes, ¿no? De que ya entre la de realidad virtual y me gane un punto y ya no genere discusión, porque al fin y al cabo es algo que no he experimentado, algo que no soy expertise. Entonces, yo creo que esa parte pues nos delimita muchísimo. De repente me exalto y como en clase a veces me ganan las emociones, voy a trabajar en eso, pero pues yo creo que es hablar un poquito fuerte para que se entienda a la hora de que visualicen este video. No, sin duda está súper bien y voy a retomar los puntos de manera ordenada como lo comentó. Y algo interesante es cuanto a la elección de temas de tesis, ¿no? Y la implementación a una población específica. Yo también tuve metodología de la investigación y creo que cada uno de mis compañeros agarró el tema que más le gustó, ¿no? Pero también es muy importante hacer esta investigación teórica, especialmente leer metaanálisis, todo lo resumido en cuanto a un cierto protocolo, a una intervención en específico, para eso llevarlo a cabo a una población específica, ¿no? Y lo más importante, creo que ahora que estamos hablando de investigación a nivel nacional, estatal, creo que si tu protocolo es apto para aplicar a una población en determinado estado, está muy bien, ¿no? Porque beneficia a la población y genera investigación e información, ¿no? Para el gremio a nivel nacional. También algo importante que todos escuchamos, ¿no? Actualmente después de leer metaanálisis, protocolos, intervenciones, es adaptar ese protocolo o esa intervención a la población específica, ¿no? A veces intentamos decir que modificamos la intervención, pero no, simplemente extrapolamos todos los protocolos a una determinada población y es importante, ¿no? Hacer este tipo de investigación teórica para fundamentar nuestro actuar y ante todo, ¿no? Adaptarlo a la población porque yo pasé también por esa etapa, ¿no? De un marco teórico, un marco referencial y es tedioso, pero es fundamental para la práctica y la intervención en fisioterapia. Sí, yo creo que un consejo para quienes son encargados de pedagogía y pero sí que son los consultores de las materias, yo creo que a nivel licenciatura lo más que le podemos llegar a exigir a este estudiante es una revisión sistemática. Yo creo que es algo que pues, puede generar discusión, pero no podemos llevarlo a que sea un ensayo clínico aleatorizado o que sea un caso control o que sea también una revisión de la literatura, porque hay veces que eso delimita muchísimo el actual. Entonces yo creo que a veces una revisión sistemática para estos tiempos ya sería algo más que suficiente, sin llegar a un descontrol sobre la información que te va a dar, porque va a ser muy deficiente la calidad de la información. Es algo que también da tristeza, ¿no? Que muchos no se puedan titular por esta cuestión, por los filtros. Yo creo que entre más rigurosos es más difícil, pero yo creo que eso lo dejaría para un posgrado, una maestría, precisamente ya cuando hay un conocimiento del expertise propio de la materia, ¿no? Porque ya hay también una práctica más amena, ya hay una experiencia clínica más a fondo de lo que quieres, de lo que en realidad ya estás practicando con tu población, entonces es ahí donde ya se puede exigir un poco más sobre la experimentación, pero pues eso es solamente como un pequeño tips. Sí, sin duda creo que leer una revisión sistemática te da el panorama, ¿no? De lo que se está haciendo, hacia dónde van las intervenciones en fisioterapia. Y por lo que veo, comenta mucho de esto de la investigación, de la asociación de fisioterapia. ¿Nos podría comentar en lo que queda del tiempo de cómo fue ese acercamiento para ser coordinador, Lick? Primera es esta búsqueda de la identidad propia del fisio, porque sabemos que hay muchísimos lugares donde puedes colaborar. Yo creo que uno de los más grandes a nivel internacional en proyección para mí fue esta parte de la MEFI, precisamente ahí en sus redes sociales
pueden buscar y agremiarse, pero dudé muchísimo tiempo, eso sí, en razón, porque el poder tener como esa idea de que tú solo puedes contra el mundo, pues la verdad que te delimita tu contexto de burbuja, ¿no? Entonces, el acercamiento a la MEFI fue muy enriquecedor para mi área, porque ya había tenido un acercamiento con varias, pero la verdad que esa identidad de lo que necesitas como profesional no te lo va a dar más lo que ya tenga como experiencia. Entonces, este Colegio Nacional de Fisioterapeutas y Terapeutas Físicos de México, pues te da este reconocimiento y más porque tienen ideas novedosas y jóvenes que también han participado muchísimo. Entonces, hay un gremio más amplio. Aparte de la que es tu localidad, yo recomiendo muchísimo que se colegien. Yo creo que te hace un examen de ingreso, entonces también ahí ya te das como un poquito de refresh en lo que tienes que estudiar. Un acercamiento muy padre porque también te reta, ¿no? A que tengas un conocimiento más fresco, más amplio. Y en este crecimiento del grupo de interés, pues ya fue mi granito de arena, o sea, el cumplimiento del crecimiento de este GIFAM, y que el que lo subas en las redes y que tenga sus segundas jornadas este año en Ciudad del Carmen, Campeche, que es a la parte sur. Las primeras fueron en Puebla, entonces estas que van a hacer allá en el sur, precisamente porque hay vocales, porque no se centraliza la educación como se sabe hacer regularmente, que son en México, Puebla, y precisamente con esta idea de que todas las universidades, así sean técnicas, así sean privadas, así sean del Estado, precisamente se unan, ¿no? Se unan, estemos hablando en el mismo lenguaje. El lema de estas jornadas es potencializando la identidad o las prácticas del fisioterapeuta acuático, precisamente porque si no está escrito nada, no está hecho nada. Entonces, queremos generar esa discusión. Entonces, fomentar estándares, la comunicación e intercambio de información hacia la región sur, la fisioterapia basada en la evidencia, esa investigación propia de cómo está avanzando en el sur, el desarrollo organizacional, que así como tú, como los demás colegas que estamos viendo en vivo, pues podamos participar en alguna coordinación, a lo mejor de investigación, que me sucede, que después pasen a mi puesto, o sean vocales de región sur, o que sean colaboradores en algún otro comité como de académico o de difusión o de ESPAS, que también en este caso aquellos estudiantes pasantes que todavía no tienen su cédula profesional, que todavía no se pueden agremiar, porque uno de los procesos es agremiarse y después ser del GIFAM. Entonces, estos estudiantes tienen ese compromiso de cuando ya sean licenciados con cédula, pasen a agremiarse y después a GIFAM, pero por lo pronto ese grupo de ESPAS, tal cual así como se llama, pasen directamente a GIFAM y a participar y colaborar con todas esas opiniones jóvenes, porque también sería algo cerrado el decir que solamente titulados estemos dentro, ¿sí? Y eso delimitaría o sesgaría muchísimo de lo que es el cambio generacional, que era lo que estábamos comentando. Entonces, este apoyo de la Confederación Mundial, de la WP, y con los demás países que estamos teniendo discusión, pues genera mayor evidencia y mayor fomento de investigación en nuestro marco territorial. Entonces, en primera, y aprovechando este último espacio, en agosto vamos a tener nuestras jornadas de fisioterapia acuática en Ciudad del Carmen, Campeche. Busquen las redes sociales de Grupo de Interés en Fisioterapia Acuática, AMEFI o AMEFI GIFAM o GIFAM nada más. En mis redes cuelgo de repente alguna de esta información y agradezco muchísimo pues este espacio, esta entrevista. Me enriquece muchísimo el dialogar con demás colegas ahora que nos dejó esta parte híbrida de internet, aprovecharlo al 100%. Esperemos haya una segunda parte, que nos quedamos cortos en hablar casi del agua, solamente hablamos más sobre nuestro proceso. Coincidimos muchísimo en los traumas, pero generamos muchísima discusión. Eso es algo bueno porque pues eso hace los guerreros, ¿no? Precisamente las guerras, precisamente esta discusión
de la analogía de Napoleón, comentaba Jorge que fue un líder en la guerra francesa, pero precisamente fue a que fallecieran muchísimos soldados. Entonces, en este proceso de la guerra francesa, nosotros podemos ser líderes, pero también que esos soldados no fallezcan, sino que estos soldados acrecenten en la identidad y que puedan generar investigación y pues generar discusión precisamente, ¿no? Que estemos ahora conectados y que podamos hacer algunas preguntas, esto sería enriquecedor. Sí, sin duda, Link, comentamos un poquito de su proceso, de su llegada a la coordinación de la asociación, y sé que nos quedamos cortos de tiempo, tal vez en una segunda transmisión. Siempre lo comento al final de la primera intervención, que pues la primera es para conocerlo, la segunda podemos agendar y hablar de un tema en específico, ¿no? Especialmente de fisioterapia acuática, y también comentar un poquito más extenso sobre su libro, ¿no? Que pues queda pendiente leerlo y comentarlo bien. ¿Qué le parece si en un futuro agendamos una segunda transmisión? Claro que sí, con mucho gusto compartir con tu público, compartir en este podcast temas de interés en fisioterapia, pues de hecho a eso me dedico muchísimo en las redes sociales. Entonces, agradecido, muchísimo gusto conocerte virtualmente, Raciel, y a darle, y espero por ahí estar comentando en inbox para que agendemos esta fecha. Vale, entonces aquí nos despedimos y en una semana se estará publicado en YouTube, Facebook, Spotify, para quienes no pudieron ver la transmisión, y así llegaron a tener un poquito más de alcance. Entonces, nos vemos, bien, un gusto platicar con usted. Hasta luego, bonita noche. Igualmente.